Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este especial de Halloween que estamos haciendo acerca de los payasos. Ya en este momento tenemos dos capítulos que ya hemos comentado anteriormente y en este en particular, al igual acompañados de Roberto, seguimos también acompañados de estos siguientes capítulos con Roberto. Vamos a centrarnos específicamente en las películas o la saga como tal de Terrifier, el payaso o Art the Clown, y vamos a ir comentando algunas peculiaridades tanto de esta película en particular, también cómo se va relacionando con los payasos como tal. Ujú. Claro, si de casualidad empezaron por ahí esta saga con este capítulo o con algún otro, sin el orden en particular, estamos hablando sobre payasos, sobre la figura del payaso en este especial de Halloween. Empezamos con It o Pennywise y fuimos hablando de ahí, por ejemplo, de El payaso del mal, creo que es la ¿Normal? película, El Ujú. payaso del mal. Y Sí. en esta ocasión pues vamos a enfocarnos propiamente en Art de Terrifier y vamos a ir viendo ahí sin querer, a veces no tan sin querer, la relación que vamos encontrando entre estos diferentes payasos. Hemos hablado un poco sobre este contexto un poco más histórico de la figura del payaso y cómo se va transformando o deformando, hablamos en algún otro capítulo. Y justamente creo que en esta película de Terrifier vamos a ver mucho de esta transformación, deformación de esa figura del payaso, desde el hecho de los colores, como hablamos en algún otro, creo que fue en el payaso el mal, donde hablamos de la relación de la apariencia en cuanto a los colores de los payasos, y con Art vamos a ver algo bien particular. Sí, bueno, yo pues nuevamente pues contento de estar nuevamente aquí en el podcast y bueno, yo creo que bueno, cada capítulo sí me deja algo pues divertido, placentero, digo, y algo como muy característico de este episodio es de que pues bueno, a medida de mi parte, de todo lo que pueda comentar, porque pues los que ya hemos visto la película, mínimo una, o sea, o lo ubicamos, pues sabemos que es una película muy gráfica, muy criticada. Yo sí la defiendo mucho, yo te voy a explicar el por qué. Y me da gusto, o sea, de que poder hablar de esa película. Yo muy censurado, va a tener que hablarlo, pero sí da la oportunidad a este tipo de películas también, como que se ha ido abarcando muy bien la figura del payaso, como el payaso del mal, y ahora con y no sé, pues contento de poder abordar un tema medio censurado, prohibido, pues a ver hasta dónde podemos platicarlo. Ujú, Ujú. ujú. Va a ser importante el comentarlo, digo, dando una medio premisa a quien no haya visto todavía la saga. Digo, creo que Art el payaso es un personaje que se ha hecho muy popular en cuanto a imagen, probablemente en los últimos años, que inclusive eso llama mucho mi atención. El especial pasado, o el Halloween anterior, el año pasado, que fue el primer Halloween que mencionamos por acá en Cine al Desdiván, eh, hablamos de estos personajes perseguidores, ¿no? La cuestión de Jason, la cuestión de Freddy Krueger, por ahí tuvimos un trabajo específicamente con esos personajes. Y Terrifier o Art el payaso es como 20 años después de estos Slayers, estos perseguidores, en donde también hablábamos un poquito de la cuestión de la cultura fue cambiando, es decir, ya no asusta de la misma manera Jason cuando salió la primera película que fue un boom en el cine, a cómo se va convirtiendo ahorita Jason y es el típico disfraz X, ¿no? Hasta en mucho significado. Y Ujú. en este caso, Art empezó a agarrar mucho auge por ahí del 2012, 2015 más o menos, que empezó un poquito más fuerte, pero vemos a un personaje un poco más simple, entre comillas, vemos un payaso más humano, hasta donde lo podemos ir viendo. Y esa aceptación que ha tenido también en el público, como lo mencionaba Roberto, ya es completamente descriptivo, ya estamos hablando un poquito del body horror, vemos a un payaso, justamente que lo comentamos en los episodios pasados, de un poco más clásico, más mimo, inclusive porque Terrifier no tiene diálogos como tal, pero Ujú. esas herramientas que él tiene como payaso le ayudan para poder también crear esta dinámica y esta persecución con los personajes o con los protagonistas de esta saga. Claro, algo que también me parecía importante dentro justo de esta comparación que dices contra estos Slayers de antes,
es que muchos de ellos los veíamos con una motivación, casi siempre venganza, y con Art no hay necesariamente, digamos, esa motivación de venganza o un propósito muy particular. A veces es más desde el disfrute del causar el caos y el olor y el miedo y todas estas cosas, y creo que es también algo que resulta muy interesante porque es como, ¿qué va a hacer ahora? ¿Por qué lo va a hacer ahora? A diferencia de, ya sabemos que este lo hace por esto y de hay un ciclo que mencionamos también cuando hablamos de estos personajes, hay estos ciclos que siguen. Y con Art hay también esta noción un poco cíclica, pero va desde esa cuestión que, como decían, de la simplicidad del, pues, a ver qué da, es lo random, diríamos. Sí, porque incluso, bueno, ya hay, como adentrándonos un poquito en la trama, este, por ahí había leído, bueno, o sea, ahorita platicamos antes de grabar esto, viendo más información de la saga, pues inició por un cortometraje, no, que no tiene mucho sentido, pero bueno, lo suficiente como para haber hecho una película con un poquito más de presupuesto, que All Hallows Eve, de 2013, pero donde tuvo más como el boom, como dice Jesús, fue en el 2016, que fue cuando se estrenó la película, que yo en ese entonces me acuerdo que veía esta escena casi desde el inicio, donde están está este Art en una tipo como cafeterías y este lugar así de noche. Está con estas dos chicas, con Tara y Dawn, las protagonistas de ahí por lo menos de la uno. Y pues vaya, compartían mucho la escena, la platicaban la gente. Y llegó un punto donde la pedían ya, o sea, como más, saber más del personaje, qué onda con la saga. Por eso hubo mucho tiempo, entre el 2016, que fue la uno, hasta el 22, que fue la 2, que ahora sí ya salió en el cine. Incluso creo, no, ahí sí no sé tanto si salió en el cine. Acá no, la 1, que yo recuerde. La 2 y la 3 sí, fue muy anunciada. Pero fue por lo mismo, porque la gente lo pedía y está como interesante porque, pues, si bien abarca varios géneros, el slasher es uno de esos, la comedia también un poquito, porque si bien, digo, ya dependiendo del gusto de cada persona, si hay escenas que dan risa, pero yo creo que dan risa no porque uno esté mal de la cabeza, sino porque son muy chuscas, pero ¿qué está pasando? Pero está exagerado y lo acuchillan a Art y no hace ni un gemido, ni un sonido, o sea, nada. Entonces como que ese contraste genera algo que tiene que ver, pues, con lo chistoso, lo de la comedia. Pero bueno, sí, como datos importantes también, por lo que acaban de mencionar. Es que creo que juega mucho con esta cuestión absurda que a veces justamente da mucha risa porque es como no tiene un sentido o una lógica, entonces a veces incluso desde lo absurdo que da risa porque es incómodo y lo absurdo que da risa porque es gracioso. Sí. Sí, incluso, bueno, esto también que decías y lo iba a comentar también, se me fue, de esto de cuál es qué es lo que impulsa a Art a asesinar. Pues medio se sabe, o sea, lo que sí queda claro es por placer, o sea, porque simplemente a veces se atraviesa una persona y pues pobre persona que estaba ahí en ese momento y pum, lo mata. Pero sí hay otras cosas que medio lo han dado a entender en la saga. En la uno sí era como bueno, pues será un humano disfrazado porque hay una escena donde se está maquillando, nunca sale su rostro por el momento, completamente sin maquillaje, solamente un pedacito como de su nariz, y dices, bueno, pues es humano, pero pasan ciertas cosas que dices, no es humano. Y ya está, en la 2 queda claro que ya es algo más sobrenatural, que ya salen otros personajes, sale Sienna, que ya es la protagonista tal cual como la heroína. Y ya salió una niña, que ahí por ejemplo no queda muy en claro en la película quién es esa niña ahí pálida, pero en foros y demás, Damien, el creador de Art, dice que es un demonio muy poderoso que no por algunas circunstancias, quién sabe por qué, no puede atacar humanos. Entonces ella fue la encargada de revivir a Art para que él se encargara de matar a los humanos. Entonces realmente quien está muy por encima de la niña, pero solo sale en la 2. En la 3 quien acompaña a Art es esta Vicky, la sobreviviente de la 1, que sale al final de la 2. Entonces es como que, pues sí que está padre, porque si bien es absurdo como dices, de una forma u otra han sabido construir y generar una intriga en la gente de ¿y qué estoy viendo? Y se supone que en la 4, que ya están grabando, van a dar respuesta a eso, y creo que tiene un origen humano Art, que yo creo que a lo mejor van a conectar con la parte demoníaca, infernal o algo así.
y para entender qué es lo que ha ido pasando hasta ahorita en las películas, pero hasta donde sé, es lo que se ha compartido. Un poquito esta premisa, porque está muy, muy conectado a lo que hemos hablado anteriormente. De entrada, la cuestión de la época creo que sirve mucho como un buen ejemplo, porque se convierte justamente esta parte absurda por ejemplo, si en los 50 hubiéramos visto a una persona como cortando a otra, es una escena completamente de miedo, ¿no? De espanto, de problema hasta cierto punto. Y lo vemos ahorita y vemos la escena bastante bizarra que entra también en estas películas y empieza a dar como esa risa, ¿no? Y sobre todo la reacción, que es algo muy particular que tiene Terrify, demasiado juega mucho con la gestal que hablábamos también en esos episodios de la cuestión de los payasos, de su gestal es deformada y mientras el maquillaje y estos gestos en particular hacen que la gestal se deforme aún más. Y vuelve en particular que estaba revisando y que estaba viendo la película La 3, cada que al inicio de la película, que ahorita quiero comentar algo de este inicio, cuando hiere o en este caso mata a una persona, él empieza como a jugar y empieza a hacer gestos como al de, suponiendo que esto sea una cabeza, empieza como el... Y es una cuestión que tú dices, ok, ¿por qué da risa? ¿O por qué debería dar risa? Porque hay ciertas cosas que rozan esa cuestión y es justamente la forma, ¿no? El decir de que absurdo que un payaso, en vez de ver al asesino serio, preparado, con una psicopatía súper marcada, se esté burlando, ¿no? O sea, se vuelve completamente a eso. Y a propósito de lo que comentábamos el episodio pasado acerca de los chistes, creo que se marcan todos los mecanismos de cómo se genera un chiste, ¿no? Una, la parte de lo moral, otra, la parte el público, incluso quien está dirigido, que eso también es toda una premisa, y el lenguaje, por así decirlo, que se está manejando en el contexto, o sea, el lenguaje que se está aterrizando en la película. En este caso, Terrifier es una película de terror, que es clasificación de perdidos B15, creo que sí es clasificación C, ya es completamente para adultos y cierto tipo de perfil de adultos, no es para niños ni adolescentes, y entra en esta cuestión de, ok, la van a ver personas de más de 20 años, el lenguaje de estas personas ya sirve para poder entender el chiste o la película como tal. Sí, porque también, digo, en la 1 sí se nota mucho y bueno, ahí creo que también depende el tipo, bueno, sí, simplemente el tipo de persona y como, bueno, yo sí lo pienso, como la experiencia que cada uno tenga viendo esas películas, porque sí he compartido, por ejemplo, bueno, sí voy a hablar un poquito de mí. La primera película yo la empecé a ver solo, pero luego la vi con mi papá. Entonces mi papá sí es una persona que me acompaña mucho pues, en estas ondas. Bueno, toda mi familia. Solo que mi papá sí es como esa onda del terror y así sí me acompaña por esa parte. Y había una parte muy específica que me daba como pena. Los que han visto la 1 saben de qué pasa. Es algo que Art le hace a Dawn. Pero dije, bueno, o sea, pero para mí se me hace un recuerdo grato, o sea, como de compartir eso con él. Con mi mamá, no, mi mamá sí es como charlas, platicar, ella sí es muy como que, pues te respeto, pero tú por allá. Me apoya mucho en eso, pero pues no, ella como ve 15, ¿verdad? Ya esas películas del C, ella ni de chiste. Pero la 2 y la 3, que sí la alcancé a ver en el cine, la he ido a ver con mi hermana. Entonces, y creo que, tiene años de no ir al cine con ella, entonces ella como que dijo, vamos. Y ha estado chido también, o sea, como esa experiencia de ver escenas como crudas, vergonzosas, pues yo lo relaciono con algo así de que es una película bajo presupuesto, muy fuerte, desde mí, o sea, no digo que todos vayan a verla en familia, pues yo lo relaciono mucho con la familia. Con mi pareja no, porque ella sí me acompaña a ver películas de terror, pero ella sí ya los ha visto y me dice, no me gusta, que de hecho lo que comenta Jesús, del inicio de la 3, no sé si se la platiqué o algo así, yo he impactado todavía a mi novia y ella sí me dice, es que no entiendo, o sea, por qué están llegando a puntos, y la entiendo y le respeto su opinión, o sea, puntos muy, muy altos, donde ya desviven, por no censurar, a menores de edad. Y yo de que, pues sí, cierto, o sea, no me había caído el 20 de que si no te lo pasan,
pero te lo dicen. Entonces, sí se me hace como algo ahí delicado, que ya depende de cada quien. Yo no lo apoyo, yo digo, pues lo apoyo, no lo apoyo, y ahí está el producto. Pero siento que medio funciona, pero sí es como depende de la persona, lo delicado, los temas familiares que les toque por ahí la trama, porque sí, o sea, siento que el director le valió y agarró parejo, o sea, sin importar, o sea, animales, menores de edad, hombres, mujeres, ahí no, que eso por ejemplo es algo que pasa distinto en los slasher antiguos, o sea, ya se ve, digo, va a sonar muy despectivo, esta persona de X color de piel va a morir. Y medio chiste, pero es cierto, o sea, las películas desviven a una persona de cierto tipo de color de piel, y a un niño sabes que no, o un perro tampoco, o sea, de hecho hay un comentario de una película de Halloween no, Viernes 13, de que creo que hay una escena donde habían dicho que Jason Borges iba a matar a un perro, y dijeron no, el perro no, y creo que no sé qué le hace el perro, pero ya sabes que esos seres están exentos de eso, y en Terrifier no, o sea, agarra pareja, si respira puede morir. Y es que algo también interesante de Terrifier es cómo se rompe justamente esos tabús de eso que está prohibido en otras películas, incluso justo también estos clichés que estuvieron durante mucho tiempo en las películas de terror, que por ejemplo Scary Movie, que hace una escena bien particular justamente con esa noción de las personas afrodescendientes son las primeras en morir, los latinos son los primeros en morir, que en la realidad sabemos que el chiste también es que un latino ni siquiera Pues se sí. metería en esa situación, pero durante las películas y sobre todo americanas era parte del cliché de los no blancos mueren primero. Y con Art se rompen todos los tabús, no solamente el quién va a morir primero. A Art justamente no le importa si eres, qué eres, ni siquiera, o quién Claro. eres. Entonces justamente va rompiendo con esos tabús, y también es la parte interesante dentro de eso absurdo, en esa cuestión a veces irónica entre lo absurdo que pueden resultar los tabús incluso. Entonces es también bien interesante cómo se permite o no se permite seguir o no seguir justamente esos lineamientos morales y sociales. Sí, que de hecho yo no me acordaba, pero ahorita que dijiste, que mencionaste Scary Movie, ya dijeron, bueno, ya que dijeron hace tiempo que van a grabar una nueva película, y ya confirmaron que Art the Clown va a ser un personaje que va a salir en Scary Movie. Entonces, o sea, qué tan famoso, como dicen, se está volviendo algo tan crudo, que yo lo imagino como una planadora, o sea, lo que esté enfrente se lo va a llevar de encuentro, que pues una saga tan importante, chusca también y absurda como Scary Movie, ya va a salir él también, entonces va a estar curioso. Hay algo justamente en esta misma línea, porque pensaba insisto, la temporada o la época en donde sale Terrifier es muy diferente al contexto o sea, así como lo comentaba ahorita, de ya no es si es mujer, si es hombre, si es de color, si es de tal origen, es lo que sea, ¿no? Y donde sea. Que eso también lo pensaba un poquito, y este comentario lo voy a hacer con todo el respeto y todo el saludo, en este caso por acá para el maestro Héctor Mendoza, que hace poquito en una conferencia que él hace, explica la cuestión no tanto de una escritura psicoanalítica, sino desde la escritura de un guión de cine, que este guión cada vez se va adecuando, se va acercando un poquito más también a la cuestión de lo cercano de la época, ¿no? De las personas en este caso, no está pensado en psicoanálisis, no está pensado en ciencia, no está pensado en otra cosa, está basado también a lo que las personas están viendo, ¿no? Está acostumbrado. Por eso todos los géneros cinematográficos, todos los diferentes. Pero en estas películas en particular, con esto mismo, iniciaba con la premisa de la película La 3, que nadie ha tenido la oportunidad, y que no, quien le gustan esas películas los invitamos a reserva de su mejor opinión y su mejor decisión de gustos de películas. Pero utilizan a Santa Claus como una imagen que es completamente infantil para hacer este primer acercamiento a Terrifier, que si de por sí lo hablábamos en otro capítulo, el primero que también tuvimos de invitado a Roberto, de la cuestión de lo ominoso. El acercamiento infantil o lo puro es algo que también se utiliza mucho para poder generar terror. ¿Por qué? Porque entra mucho en la cuestión de no va a pasar, o sea, ¿por qué Santa Claus debería ser malo? Que si lo pensamos en un contexto curioso, lo sacamos del contexto de vísperas navideñas, el que haya una persona en el techo intentando entrar con un saco es un cuadro completamente tenebroso, ¿no? Del por qué, ¿no? Pero recuerdas a Santa Claus, recuerdas la chimenea, recuerdas los regalos, y es un bonito momento, ¿no? Tiene estos dos lados.
Y Ujú. en Terrifier también se utiliza esta misma dinámica, porque a la niña en este caso no, en esta primera escena, no le hace nada porque se esconde y cree que es Santa Claus, que eso también queda bastante bizarro como el de ¿eso es Santa Claus? Genera también esta transformación, ¿no? Desde qué percibimos como Santa Claus. Y también creo que Santa Claus ha cambiado con el paso de los años, porque también ahorita no me acordaba el nombre hasta que me hizo menos lo busqué. Está la contraparte de Santa Claus, que es el Krampus, que es Ah, toda sí. una cuestión ahí bastante importante, que es todo lo contrario a Santa Claus. Y también empezaba, obviamente tenía que pensar en Jack y la pesadilla antes de Navidad, eh, que es justamente esa parte, ¿no? Halloween, Navidad, terror, felicidad, está casi Ujú. siempre de la mano. Sí. Sí, de hecho, digo, sí, hay varias películas, yo no sé si son sagas, pero sí sé que hay varias de Krampus, y están chidas también, o sea, digo, ahí le meten ya otros orígenes, que sí existen, o sea, vaya, no fue inventado para la película, o sea, sí existen tal cual esos orígenes. Y fíjate que algo bien curioso, sí, o sea, definitivamente, digo, a veces gente muy cercana a mí cuando hablamos de libros o películas así del género menciono mucho lo ominoso y ya me dicen de que otra vez, yo pues es que está en todos lados, o sea, y es un concepto, un término que me gusta mucho, pero ahorita enfocándonos mucho en Terrifier, pues está en todo, o sea, en la uno hay una escena muy perturbadora, sí la veo y me perturba mucho, hay una que creo que le llaman la mujer del gato, es una mujer que aparentemente está loca, pero pues dices, no, no está loca. O sea, realmente, digo, pensando como psicólogo, bueno, yo no lo pienso así. En las películas lo apuntan mucho a eso como el personaje más perturbado y más loco, es el que realmente es más cuerdo, o el que los demás dicen que está loco o loca, pero justamente porque sí alcanzan a ver algo más. Y esta mujer, pues sí ve, o sea, cosas que más cercanas a Art. Y hay una escena en donde lo abraza y aparentemente como que le da pecho y él está chupando ese dedo. Entonces dura unos cuantos segundos la película y es como que, o sea, ¿qué estoy viendo? O sea, se escucha el sonido así de chupeteo. Y ya, pues bueno, escalado a otra cosa que no voy a decir porque si no, no van a poder subir el video. Y luego en la 2 pues también, o sea, hay una escena pues muy fuerte y perturbadora con la amiga de Siena, que yo digo, no, o sea, esto ya es hecho por morbo. Y en la 3 pues la escena del centro comercial de los niños. O sea, lo que hace es como que, ay, pues, o sea, cuando la vi en el cine fue de que estoy viendo. Entonces, sí, si hay cositas así, y pues bueno, o sea, a lo que iba es que algo muy luminoso, muy interesante, es que pues la película, no me acuerdo exactamente en qué mes salió, pero en diciembre no salió. O sea, creo que salió en verano, final de primavera, verano. Y que fue una película de terror ambientada en Navidad. Sí me hizo curioso, pero yo sí sentía el ambiente navideño en la película. Digo, aparte de toda la película, pues Terrifier, bueno, Art sale con el traje de Santa Claus. Entonces también como que toda la burla medio religiosa también por ahí, porque esta Siena al final sale con una corona de espinas. Y pues bueno, ya, sí, muchos spoilers, pero sí, está muy luminosa la película. Aprovechando también este mismo comentario hablando de la Navidad como tal, sí suena importante también estos dos lados, de entrada de la cuestión de lo ominoso. Y lo pensaba bastante y por eso también lo quería comentar. En la cuestión de los chistes es justamente la misma dinámica. O sea, es como una cosa que ahorita se puso bastante en moda en redes sociales sobre todo, del de mis traumas, mis chistes, que es una cuestión bastante curiosa de espérenme tantito, déjenme lo digiero y luego lo transformo a chiste, que es una forma también de cómo decir algo, ¿no? Y en este caso, en Terrifier lo vemos un tanto, dudo que la palabra sea como invertido, pero es déjame intento dar risa para hacer daño. Y usualmente es Mm, esta como transformación de coloquial, es déjame cuento un daño en versión de chiste, es que es una cuestión medio interesante. Y sí. justamente con lo mismo de la cuestión de los chistes, como vemos a Terrifier en cuestión de mudo, vemos la cuestión del mimo, no vemos un payaso gracioso, más que intenta hacerse el gracioso como tal, que es algo también medio curioso, también en los payasos, de los payasos que ya no intentan dar risa, inclusive. Según yo, más o menos por lo que recuerdo y por lo que he visto en algunos circos, los carablancas no hacen comedia, hacen entretenimiento, hacen Mm, mímica, hacen
tocan instrumentos, entretienen, por así decirlo, un poco la gente, pero no hacen comedia. El Augusto es quien hace comedia, que también hace Sí. esa contraparte, ¿no? Sí, pues es lo que hablábamos en el capítulo, sí, fue el anterior, sí, Ujú. de Sí. pues, con la jerarquía, que el ser más racional, el líder, que justamente es al que ridiculizan, es al clown al que se maquilla de blanco. Y fíjate que ahorita recordando también, ahorita que mencionaba lo luminoso y luego que agregas lo del chiste, eh, yo aquí aprovechando para hacer comercial, otro concepto que desarrolló esta Julia Kristeva, el del el objeto, que el objeto en sí vendría siendo como es algo que amenaza al yo, como el yo no yo, entonces como eso que nos causa como repulsión, pero nos acerca, pero no nos gusta, pero abrimos la puerta, aunque adentro hay algo que daña, pero me asomo, entonces como que es igual, es un recurso que utiliza mucho el género. Y digo el comercial porque digo, es un concepto desarrollado por Julia Kristeva y esta Zaira lo va a trabajar en el ciclo de mujeres en Kataka. Entonces, bastante interesante también como que tanto la abarca. Este, y de hecho, todo esto que estamos hablando, pues yo lo voy a comentar en un evento de terror también en Kataka. Entonces, como que me sirve de repaso. Entonces, sí está y justamente porque lo tomo como algo que este mes y medio, 2 meses curioso, previo al octubre, mes de Halloween, han salido películas de terror muy buenas. Digo, de terror hay bastantes, pero olvidables. Y últimamente no, o sea, hay películas muy, muy interesantes, tanto muy suaves como muy fuertes. Este, y pues bueno, o sea, creo que ninguna, en mi punto de vista, alcanza lo que ha hecho Terrifier, pero siento que digo, hay muchos conceptos, pero uno que conecta bien con lo luminoso, lo chistoso, lo grotesco, lo visceral, viene siendo lo abierto, que es tal cual, ver un cadáver te impacta, pero es un cuerpo que tú ya conocías, pero está muerto, pero es pálido, entonces como que ese contraste medio curioso que juega bastante, pues esta saga. Inclusive esta misma línea, yo lo pensaba porque lo primero que me vino a la mente está la cuestión del está y no está, da miedo no, o no, pero da ese, digo, a lo mejor lo podemos traducir un poquito a lo cotidiano como el morbo, ¿no? Al decir, ahí hay algo, ahí, a lo mejor es algo malo, pero ahí hay algo, ¿no? Y se Ujú. adentra un poquito, que es, creo que lo que atrajo un poquito a Georgie, quitando el barco de por medio con Pennywise, por ejemplo. Y Mm. acá en Terrifier en la 3, esta escena de los niños. No voy a hacer para nada gráfico en esa escena porque se está demasiado cruel, a mi ver, Sí. probablemente para alguien no. Pero es esta forma en donde no hay un terror, o sea, no hay algo malo aparente. En el sentido de, es un Santa Claus, un payaso vestido de Santa Claus, y los niños no ven un peligro. Quien ve un peligro son los adultos, es decir, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué haces aquí? ¿No? Y después Sí. lo que sucede, ¿no? Pero esa primera seducción o ese primer momento es lo que también después se convierte a lo siniestro, ¿no? A lo terror. El hecho de no te esperas una cuestión así. Y menos, por ejemplo, que estamos acostumbrados a cierto tipo de películas, a lo mejor, de en los niños no pasa nada. Es poco hasta cierto punto, ¿no? Ni en los animales, ni en los niños. Lo hablábamos un poquito cuando hablábamos en Cementerio de Mascotas. De Stephen King sí juega mucho con esa cuestión, con la muerte, con la cuestión con los niños, la cuestión de cómo se juega el cuerpo sobre las mismas películas. Y acá lo vemos ya explotando de una manera muy diferente en la película, ¿no? Sí, sí es muy gráfico y es como de, no, como que creo que ahí entra un poquito también la cuestión de la censura, ¿no? La cuestión de Sí. hasta dónde un chiste es censurable, del decir de ya es demasiado el chiste o en vez de ser chiste ya es desagradable, ¿no? Ya es demasiado. De Mm. empezar como un chiste ya es demasiado eh, gráfico, es demasiado dramático, ya es demasiado trágico que se vuelve a otra cosa, ¿no? Sí, es que está bien curioso porque ahorita me quedaba pensando por lo que decían esto de la censura, o sea, en donde así una película es más fácil mostrar ese tipo de cosas porque tú pagas para ir al cine, este, pero
me quedo pensando como este video, o sea, bastantes hay en YouTube, en cualquier red social, y por ejemplo, tenerse que cuidar de decir la palabra, pues, por ejemplo, bueno, en lugar de decir esa palabra es desvivir, o si digo, pues es que a veces veo videos bonitos de gente que dice, no sé, gente que superó algún tipo de cáncer o algo así, es de que, ay, yo que estuve cercano a la, y así la palabra, y la censuran, y es como que, a ver, o sea, está nombrando la palabra M, pero en un sentido de que lo logré. O sea, no en un sentido de morbo, de ocasionar así algo visceral. Entonces yo creo que la censura no se está sabiendo aplicar ahorita, pero está curioso porque o hay censura y está como totalmente silenciado, tal cual, o no hay censura, pero hay toda una ola muy gráfica. Pero yo no sé, yo lo decía a manera de curiosidad, porque por ejemplo esto es donde, bueno, cuando vamos manejando, por ejemplo, así, o vamos en una calle, avenida, y sabemos que hay un accidente, me llama la atención, o sea, como el morbo, o como decías, de que coloquial se le puede decir morbo, no sé, es una avenida, una va a este lado, tomamos para allá. Entonces voy de este lado, está detenido, pero el accidente fue de este lado. Pero justamente desde el tráfico, porque la gente cuando alcanza, está a la altura del choque, del accidente, lo que sea, se detiene. Y es como ir despacito, voltear a ver, y ya cuando pasas, ¡pum!, le arrancan. Y es que, ¿pero por qué? O sea, es que un punto donde a veces ni lo piensas, a veces como que tú mismo sabemos el lugar del ojo, la mirada en el psicoanálisis, no sé, o sea, como llega un punto tal cual donde nos detiene el morbo, sabiendo que a lo mejor hay un muerto, bueno, hay una persona, un cuerpo ahí, un accidentado, sangre, algo ahí, que aparentemente nos rechaza y, ay, qué asco, pero nos detenemos. Entonces está como muy, muy, muy interesante, muy profundo eso, pero yo lo pongo a manera de nada más de mención, porque para profundizar pues tiene bastante. Silencio. Me quedaba pensando justo que hace rato que hablábamos de esta cuestión del tabú, como justamente estas palabras de pronto que en redes o en estos tipos de contenidos ya no decimos por justamente la censura, pero como hay otras cosas que sí se nombran, y sobre todo justamente en este tipo de películas de slasher, donde esto es justamente lo que menos se censura, y sobre todo en Terrifier, que es justamente en torno a lo que gira, como de pronto se vuelve o se da la vuelta a estos tabús y cosas que antes no se cuestionaban, ahora es lo que se muestran, y las otras cosas es los que ya no se nombran, y me parece justamente interesante, digo, sobre todo en psicoanálisis el no nombrar cosas me parece justamente también bien interesante, y me quedaba pensando ahorita que decían en esto, me parece un fenómeno bastante curioso. Sí, porque también digo, adentrándonos en la clínica, en el psicoanálisis, ahí lo que vamos encontrándonos en las sesiones, pues también es, por ejemplo, casos de gente que le cuesta hablar de cierto tema, o por ponerlo como por repetir la palabra, pues llegan muy censurados. Pero está bien interesante porque es una censura que de repente cuando ya el paciente logra decir, y hasta te dice, ay, me cuesta, pero lo voy a decir. Y dicen algo y bajo mi lógica es, pues no sonaba tan fuerte, pero pues pero para el paciente, para él sí eres muy, muy fuerte. Entonces, no sé, hay como que muchas cosas donde la censura, hay cosas que sí hay que censurar, otras cosas no, pero justo no sé, o sea, ni siquiera sé cómo de otra forma decirlo porque digo, se me viene mucho a la mente, donde por ejemplo, otra película que traigo ahorita muy fresca, de hecho Jesús pues ayer me escuchó cuando la recomendé en un grupo que coincidimos, una película que ahorita que estamos grabando está en el cine, la de Camino o Muere, la traigo muy presente porque es de Stephen King, basada en el libro La Larga Marcha, y es muy, muy gráfica, o sea, el libro no tanto porque explica otras cosas, pero sí te da a entender lo fuerte de la trama. Y la película, de hecho, es también clasificación C. Y es muy, muy gráfica. Y de hecho, la fui a ver con mi novia. Y sí me decía, es que hay cosas que me preocupan, que muestran mucho así la escena así cruda. Y yo digo, bueno, pero si a mí me están diciendo es que es C, es clasificación C. Yo sé a lo que voy. O sea, yo salí impactado. O sea, sí se me hizo muy fuerte, pero siento que ahí, por ejemplo, supieron equilibrar porque había escenas donde, lo digo con toda confianza, lloré. Porque no era muerte de, sí, ya no está vivo el personaje. O sea, es realmente como,
te duele, te cala, pero por ejemplo es otro tipo de escenas gráficas con un sentido más sentimental, no como Terrifier, o sea, que te causa una risa, otro tipo de emoción, te causa risa, pero ya es cuestión, ya sí es el sentido del director y demás cosas, pero lo que voy es de que la censura pues no siempre ayuda, al contrario, causa más morbo o incluso te sofoca, y pues, ese no es el sentido. Este ejemplo que inclusive que lo comentaba Roberto en la clínica, sí es importante inclusive el verlo, porque por ejemplo a lo mejor se puede sonar muy simple como tocamos a lo mejor Terrifier, estos temas como tal, o los temas que toca como tal la película, pero sí es importante el poderlo mencionar desde la clínica de cada quien tiene inclusive la censura o inclusive esta limitante, ¿no? Y lo pensaba también que dándole un poquito de pie al siguiente capítulo, hay personas que ver siquiera que es una película de terror y que sea una película de payasos es completamente esafóbico, ¿no? Es decir, vamos a rechazar por completo esta película o este lugar, precisamente porque genera y despierta cosas completamente personales y completamente desagradables, ¿no? Al final del cuento. Y pensaba también inclusive que sería un buen tema hablarlo a lo mejor, quizás esperemos que antes de cerrar el año, de la cuestión de las clasificaciones, porque hace un momento pensaba que decía Roberto esta cuestión y se me vino en mente el cine, en el cine, cuando vas a ver una película, por ejemplo, a mí me gustó, y fui recientemente a ver Lilo y Stitch hace unos meses. Las películas del tráiler son Disney, familia y como lo popular, ¿no? Lo normal. Y luego fui hace poco a ver El Conjuro, la última que salió El Conjuro, la 4, y son películas específicas de terror donde viene el tráiler de esta película de Stephen King, viene un adelanto de Evil Mean, algo así, una película también parecida de ese tipo. Y es como, ok, si yo vengo a cierto tipo de películas, me van a dar contenido de ese tipo de películas. Si veo o infantil, se va a ir acomodando, ¿no? Se van a ir acomodando también a las necesidades que se van marcando. E igual, meramente con la clínica, de cómo se van trabajando todas estas cuestiones personales, inclusive muy, muy fantasmáticas dentro de cada persona y cada caso. Y fíjate, digo, eso ya entraríamos a otros terrenos. Se me viene a la mente más como empresarial, de marcas, o bueno, dinero. En donde, por ejemplo, hace poquito empecé a ver y no he terminado, y lo voy a terminar, más por mi obsesividad, más que por gusto, la nueva serie de Alien Earth. Empezó muy bien y avanzó pésimo, pésimo. O sea, no me considero un fanático de la saga, pero sí la he visto toda. Hasta la última, la de Romulus, la fui a ver al cine con mi papá, de hecho. Nos gustó bastante, o sea, porque atrapa ¿cómo se dice? El contenido, no sé cómo decirlo, o sea, la esencia, capta la esencia del original. Curiosamente la película pues, se ubica entre la 1 y la 2, si recuerdo bien. Y sí, o sea, aunque fue, creo que el año pasado, cuando lo fuimos a ver, se ve una película antigua, porque pues tiene que quedar con el estilo de la 1 y la 2, que son viejitas. Pero bueno, ¿cómo voy con esto? Por lo que dices de cuando vas a ver una película infantil al cine, te pasan trailers de películas infantiles. Vas a ver una de terror, te pasa una de terror y así. Obviamente, porque pues es lo que consumes, aparentemente si vas a ver esa película. Pero por ejemplo, ahora Disney pues compró, no sé si Fox o no sé qué, cuál fue el que compró, que eran los que tenían los derechos o tienen los derechos de Alien. Entonces, está bien curioso porque me meto yo a mi cuenta de Disney y bueno, cuando recién subieron la de Lilo y Stitch, y se acuerdan de que cuando abres la aplicación sale es Stitch, ¿no? El mono, se me fue el nombre, Stitch, sale rodando y sale y se va rodando otra vez y ok, sí, jaja, Stitch. Y luego ya sale de que mi menú y luego Alien Earth y es como, y sale el alien, el xenomorfo y es como que o sea, y de hecho a manera de chiste decían de que pues ahora el xenomorfo es una princesa de Disney, porque el xenomorfo pues es hembra. Y yo, pues bajo la lógica de Disney, sí. O sea, si es una princesa ya. Y yo digo, entonces, ¿qué está pasando? O sea, entonces, Alien es clasificación B15, pero está en Disney, y luego de repente me anuncian The Walking Dead, que son de zombies, y es como que está bien curioso, que yo entiendo que es querer comprar, o sea, abarcar más producto para yo, jefe, ganar mucho. Pero, ¿cuál es el efecto cultural? O sea, si yo tengo un hijo, un primito, lo que sea, de que, sí, préstame tu cuenta, y se mete a mi cuenta, y luego, un xenomorfo, es como... Digo, cual yo no estuve exento de mi infancia, ¿va? Pero
nosotros nos acercábamos a través de Canal 5, TV Azteca, no sé, o sea, era otra lógica, pero es curioso, o sea, de que cómo ya se entremezcla lo infantil con, pues, el terror o no sé, el sci-fi. Ujú. Por cerrar, al parecer, este capítulo por acá, digo, creo que lo hemos como comentado, cuando hablamos de una película en particular, sobre todo en compañía, se va a diferentes temas, que ese es también uno de los gustos por acá, pero no sé si quieres comentar algo, dale. No, me quedaba pensando justamente en lo que decía Roberto, de el impacto cultural, social que tiene, cómo se van revolviendo las cosas. Y me parece una reflexión interesante esto y la cuestión de la censura, en la cuestión del tabú y esas cosas, porque justo creo que también nos va a permitir pensar y repensar un poquito en estos últimos capítulos, último capítulo que nos queda para hacer como esta conclusión de esta figura del payaso, porque justamente creo que parte importante de la figura del payaso en el terror es cómo ha ido cambiando y cómo sobre todo a pesar de que ha ido cambiando se mantiene y mucho en eso es gracias a justamente ese impacto cultural que tiene y que ha tenido y que probablemente va a seguir teniendo. Sí, sí, yo también igual, digo, ahorita van a ser 4 episodios, pero creo que daría para bastante hablar sobre la figura del payaso, que aunque pueda a veces, bueno, va a ser una película que yo sé que es de un libro, más no lo he leído, no sé si es juvenil incluso el libro, el del payaso del maizal, algo así, sí tengo la curiosidad de verla, y yo, bueno, a lo que voy es, pueden sacar bastantes películas, libros de payaso. Y a mí me va a seguir llamando la atención. Yo sé que por mi relación con It y pues Stephen King, am, pero siento que es una figura que, pues sí, se está explotando, pero no se está agotando. Como hay otras que dices, bueno, pues ya, chaval, no, pues como que ya no. Incluso, por ejemplo, la figura del zombie, como que es momentánea. Sí es muy buena, pero como que es de épocas. Ahorita, por ejemplo, si sacas de un muñeco de diabólico, demoníaco, que revolví, demoníaco, diabólico, pegaba mucho en los 80s con Chucky y demás. Ahorita, pues, con Megan, por ejemplo, la uno estuvo bien, estuvo como que, ok, te la compro, la 2 ni la he visto, sé que está pésima, pero por ejemplo, no jala mucho esa figura como de un muñeco poseído, un muñeco, no sé, algo así. Que por ejemplo, hubo una película de Chucky donde lo hicieron, pero más, en lugar de que fuera un muñeco poseído por un ritual vudú, fue por tecnología. Entonces fue como que mezclaron la parte del muñeco con la actualidad y no pegó. O sea, fue un fiasco de película. Pero volviendo a la figura del payaso, no. O sea, puede haber películas pésimas, pero pueden sacar otra y vas a ir a verla. Y vas a ir a verla. O sea, como que hay algo en esa figura que por algo, pues históricamente hablando, como lo mencionamos en el capítulo anterior, pues pasan los años y continúa, sí, con sus modificaciones, pero pues no sé, siento que es una figura que no solo lo podemos explotar o bueno, algo así, sino al contrario aprender. Ahora iremos cerrando por acá también este capítulo, dándole también esa premisa a poder hablar del siguiente tema, y sería en este caso el último y el cuarto capítulo de nosotros por acá para terminar el mes de Halloween. No sin antes también comentar esto que hace un momento nos comentaba Roberto. Quiero hacer también ese anuncio porque creo que por acá no se ha comentado. El día 31 de octubre del vigente año, por de repente se pueda ver en otras fechas o en particular, a fecha de subir este video, se va a hacer un evento, en este caso de cortometrajes de terror, desde una perspectiva psicoanalítica, en el lugar de Cantaca. Cantaca es un centro, es una comunidad de psicólogos que trabajan en diferentes áreas, de diferentes maneras. Está ubicado en la colonia Vista Hermosa, si no mal me equivoco. Vista Hermosa, y también podremos dejar por acá las redes sociales de Cantaca, donde actualmente está acompañándonos también Roberto, formando parte de esta comunidad, y que probablemente podamos tener allí uno que otro invitado de la comunidad Cantaca, que estarán las puertas abiertas de cine desde el diván y en compañía, también muy presentes por acá. Sí, bueno, gracias. Digo, ahorita lo mencioné así muy por encima, como no queriendo abusar, pero gracias por darme la oportunidad. Sí, este 31 de octubre, de hecho ya estoy avanzando la presentación, yo ya la tengo terminada, pero otra vez mi parte obsesiva es como que no me deja dejarla ahí, es como que le meto y demás. Dios, pues sí, o sea, igual ahí pasamos la información.
Mi objetivo era por el tiempo también, que quería aprovechar que fuera 31 de octubre, pues como era viernes, pues como que bueno, no alcanza para mucho tiempo. La idea es que sean unas 2 horas y media más o menos, o más, depende. Yo, si la gente se quiere quedar y salen más temas, pues nos quedamos. Pero el chiste es hablar de cortometrajes. De hecho, el evento lo nombré Terror y Cultura, cortometrajes que despiertan nuestros miedos. No, era algo así, que descubren nuestros miedos. Ya no me acuerdo cómo le puse. Pero el chiste es que son cortometrajes, que los elegí con mucho cariño, cortometrajes que me dan mucho miedo. Y es hablar tanto del cortometraje y temas, conceptos relacionados a lo mismo, unos que ya mencioné acá, pero profundizarlos por ahí, porque siento que los cortometrajes, así como los cuentos cortos, a lo que van. O sea, yo disfruto mucho la trama, pero si es como me quiero asustar, me quiero dar asco o algo así, a lo que voy. Un cortometraje de 4 minutos, 10 minutos, entonces ojalá los que puedan ir realmente se asusten, es mi intención, o que les cause ahí una repulsión o algo. Pero pues bueno, igual como quieran, muchas gracias por el anuncio. Ahí les estaremos pasando la información para que se anime y demás, tanto ese evento como otros que tengamos ahí en Cantaca. Claro, ya dejaremos por acá las redes para que también puedan seguirlos, no solamente para este evento, sino para todo lo demás que puedan estar por ahí realizando y que puedan estar al pendiente. Igual, siempre que se pueda, tomaremos el espacio para compartir y, digo, dentro de nuestra pequeña querida comunidad, a quienes puedan interesarles y que no les conozcan ya. Pero bueno, entonces por el día de hoy aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias de nuevo a Roberto por otro capítulo que justo decíamos Chuy y yo antes de continuar grabando, que nos gusta mucho grabar con Roberto porque se nos va volando el tiempo entre lo que hablamos y lo que decíamos, y es siempre un placer grabar con Roberto y que nos acompañe por acá. Pero todavía nos queda otro capítulo más antes de cerrar con este mes en este especial de Halloween, y pues ya nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. El próximo episodio, los que sigan, ya saben, yo con mucho gusto los acompaño. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Recuerden que estos capítulos los subimos los días domingos en las páginas de Instagram y de Spotify y YouTube de Cines del Diván. Hasta el momento, nos vemos. Nos vemos. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.